Muy buenas tardes. Mi nombre es Jimena Isabel Suárez Vargas. El día de hoy, en atención a la asignatura de la Administración Pública en México, me encuentro presentando mi proyecto final de nombre Naturaleza Jurídica y Política de la Administración Pública en México. Tenemos un ensayo que elaboramos en esta semana final, en donde consta de un índice que nos aborda los temas que vienen en el presente ensayo, comenzando con la introducción. Bueno, la administración pública en México se integra de varios aspectos que coadyuvan en el alcance de los propósitos y objetivos, en donde su fin último es el bien común. Esto se logrará mediante la gestión, construcción y desempeño de sus funciones. Asimismo, cumple la función de establecer y fomentar una relación estrecha entre el poder político o gobierno y el pueblo, teniendo como componentes principales las instituciones públicas y los funcionarios, que las instituciones públicas no podrían llevar a cabo sus actividades si no hubieran o existieran las personas, que en este caso se denominan como funcionarios, capaces y con los conocimientos de desempeñar esas funciones. Es sumamente importante señalar que es una disciplina científica, y al decir que es científica, tenemos que posee su propio objeto de estudio. Va a buscar de manera hábil los recursos y tareas que desempeñarán estos funcionarios con el fin de satisfacer las expectativas del bien de todos y cada uno de los ciudadanos. Muchas veces nos atrevemos a opinar, argumentar que las administraciones no se desempeñan de manera correcta, cuando la realidad es que es mucho más compleja de lo que parece. Se requiere de conocimientos previos, de elaborar presupuestos, estadísticas, de delegar funciones, entre muchas otras cuestiones, para lograr obtener los resultados favorables. A grandes rasgos, la administración pública se va a encontrar al servicio de los ciudadanos, teniendo como principios básicos la eficacia, eficiencia, celeridad, honestidad, transparencia, pero sin duda alguna lo más importante es que siempre debe estar estrictamente apegado a derecho. Cada acción que se realice, cada programa o presupuesto que se apruebe, debe ser con base en lo que dicten los ordenamientos legales correspondientes. Posteriormente tenemos el concepto de Estado, su finalidad y elementos. Haremos mención de la definición de Estado, siendo este un concepto inicial para poder comprender lo que es la administración pública y sus funciones. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Como lo mencionamos, este Estado, que es la relación entre el gobierno y el pueblo, va a tener la finalidad de satisfacer las necesidades que surgen de la sociedad. Y asimismo, podemos ver que va a tener 4 elementos. El primero, que es el gobierno o el poder político, el pueblo como nación, el territorio, que tiene que encontrarse perfectamente delimitado, y lo que mencionábamos anteriormente, que tiene que estar regulado con base en un Estado de Derecho que lo legitime. Ahora bien, tenemos la estructura, organización y funciones de los poderes de la Unión. El supremo poder de la Federación se va a dividir para su ejercicio y para su mejor desempeño en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo, como todos sabemos, es este órgano de gobierno que se encarga de ejecutar las decisiones del poder legislativo. Se compone del titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso el presidente de la República, que actualmente es Andrés Manuel López Obrador, y se ayuda de 20 dependencias, que son las secretarías, que tenemos la de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Educación Pública, Agricultura y Desarrollo Rural, de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, de Salud, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cada una de estas secretarías tiene un enfoque específico y se delegan estas funciones para que puedan atender las necesidades de los ciudadanos de una manera más pronta y con un mayor conocimiento. Tenemos también a la Secretaría de Turismo, de Cultura, de Seguridad y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que si bien no es una secretaría, pero también coadyuva al Ejecutivo Federal en lo que concierne a sus facultades. Tiene varias funciones, que son organizar y dirigir la política y administración pública a través de las secretarías de Estado y otras dependencias. El Poder Ejecutivo es un pilar fundamental para el desarrollo de la administración pública en México.
Puede promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, que veremos más adelante, nombrar a los secretarios de Estado, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con aprobación del Senado, convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales federales, nombrar agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado. Ahora tenemos al Poder Legislativo, que es un órgano constitucional del Estado que ostenta representación popular y es generador de normas con rango de ley, además de ser fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Como hemos de saber, el Poder Legislativo tiene una estructura que básicamente es el Congreso General o Congreso de la Unión, como lo hemos visto en varias asignaturas, y se va a constituir por 2 cámaras, la de diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se va a integrar por 500 diputados, 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional, mientras que la Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales 64 son electos por el principio de mayoría relativa, 32 de representación proporcional y 32 de primera minoría. Sus funciones son concretas, son legislar, plantear reformas constitucionales, representar a los ciudadanos que los elijan y fiscalizar. Ahora bien, el Poder Judicial, por otro lado, es este órgano encargado de interpretar las leyes y vigilar su cumplimiento, teniendo una estructura dividida en 5, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Sus funciones básicamente son la de impartir justicia. Es un órgano impartidor de justicia. Tiene que ser un órgano de equilibrio entre los otros 2 poderes. Va a resolver los problemas entre particulares cuando se trate de asuntos federales y también nos va a ayudar a interpretar las leyes. Derivado de ello es que surgen las jurisprudencias. Ahora bien, pasamos con las secretarías del Estado que habíamos abordado anteriormente, de estas dependencias que dependen, valga la redundancia, del Ejecutivo Federal. El titular de cada dependencia va a ser nombrado y puede ser removido libremente por el presidente de la República. Estas secretarías tienen por objeto el despacho de los negocios de orden administrativo de su competencia en función de su ramo. Pueden ir variando los nombres y cantidad de secretarías cuando cambian las administraciones en cada periodo. Actualmente se cuenta con las siguientes, que son las que mencionamos arriba. Muy bien. Ahora hablaremos acerca de la estructura y funcionamiento de la Consejería Jurídica Federal, que como les mencioné no era una secretaría, pero sí era una dependencia del Ejecutivo Federal. Esta Consejería Jurídica Federal es una dependencia de la Administración Pública Federal que tiene a su cargo revisar, validar los decretos y acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el titular del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando de estos en su contenido y forma están apegados a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. También va a representar al presidente de la República cuando éste así lo acuerde en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales previstas en el artículo 105 constitucional, así como en todos aquellos juicios en que el titular del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. Es decir, esta consejería tiene la función de revisar y validar decretos, de revisar los proyectos de iniciativa de ley, de representar al Ejecutivo Federal en los términos que la ley lo marque y representar también al Ejecutivo Federal en los juicios en donde intervenga. Tiene una estructura un poco corta, es una dependencia concreta, en donde tiene un titular que es el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Ahorita actualmente me parece que es una mujer. Después tenemos al titular de la Unidad de Administración y Finanzas y otras 3 áreas: el consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales, el consejero adjunto de Legislación y Estudios Normativos y el consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso. El siguiente tema es la descentralización administrativa, la cual es considerada como una ideología política, que consiste en transferir responsabilidades y autonomía desde el gobierno central hacia otras autoridades, es decir, va a buscar entregar las responsabilidades de producción, asignación y tareas a unidades locales que estén más familiarizadas con el entorno que se debe trabajar. Con la descentralización, el gobierno tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones. Aquí viene
inmerso lo de las secretarías, que se delegan funciones para que se pueda atender más rápido y de una mejor manera. La naturaleza jurídica y política de las entidades paraestatales. Comencemos definiendo a las entidades paraestatales como aquellos organismos o personas morales que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, que componen la administración pública paraestatal y cuyo objetivo es auxiliar al Poder Ejecutivo Federal en el manejo y desarrollo de las áreas que son consideradas por el Estado como estratégicas o prioritarias. Tiene su naturaleza jurídica o fundamento legal en nuestro máximo ordenamiento supremo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en los artículos 90 y 127. Por otro lado, se considera como naturaleza política a toda aquella doctrina u opinión sobre el gobierno de los estados, sobre la organización de la convivencia, sobre la ordenación y disposición de los asuntos que a todos los miembros de una comunidad afectan. En este caso, hablando de las entidades paraestatales, las instituciones que lo componen se construyen a partir de los fines que el Estado debe realizar. Muy bien. Ahora tenemos el concepto de naturaleza jurídica del municipio. Llamamos naturaleza jurídica a todas aquellas características, elementos esenciales y de existencia que validan el surgimiento y sustento del municipio, el cual, como base del poder político soberano, se regirá por un estatuto orgánico municipal, para que, gozando de la personalidad jurídica plena, promueva dentro de su esfera de competencia el desarrollo económico y social y también la participación ciudadana. Con base en lo establecido por el artículo 115, fracción 2 de la Constitución, encontramos que los municipios están invertidos de personalidad jurídica y manejan su patrimonio conforme a la ley. Ahora bien, otro tema básico son los mecanismos de coordinación administrativa intergubernamental. La coordinación significa sincronización y se entiende como mecanismo o medio de coordinación intergubernamental a todos aquellos instrumentos o estrategias que se utilizan por parte de las instituciones gubernamentales por medio de sus actores, con el propósito de cumplir metas y objetivos de gobierno, principalmente los encaminados al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Esta coordinación intergubernamental es la clave para el mejor cumplimiento de algunas áreas del Estado. Después tenemos la organización, funcionamiento de los comités de desarrollo económico en los estados. Estos órganos colegiados conformados por personas servidoras públicas de distintos niveles jerárquicos de la dependencia son electas democráticamente de forma escalonada cada 2 años por los miembros del mismo ente público, con excepción del presidente y el secretario, y tienen como objeto fomentar la ética y la integridad pública para optimizar el servicio público. Toda esta organización de los comités tienen esa meta, la optimización de brindar el servicio a los ciudadanos. Y tienen las siguientes acciones permanentes: difundir valores, capacitación en temas de ética, seguimiento y evaluación de implementación y cumplimiento del código de conducta. Estos comités tienen la función de regular, promover y fomentar, también atender el desarrollo industrial, comercial y económico del estado en que se conforme. Ahora bien, hablaremos de programas que utilizan los recursos federales. En esta administración tenemos varios, sin embargo voy a mencionar 5. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que vincula personas entre los 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con empresas para poder fortalecer sus hábitos laborales e incrementar sus posibilidades de empleabilidad al futuro. La beca Benito Juárez, que es el apoyo a las y los estudiantes que cursan la educación media superior en instituciones públicas de modalidad escolarizada. Sembrando Vida, son apoyos para la reconstrucción del tejido social en zonas agrícolas que más lo necesitan. Programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, que atiende a adultos mayores de 68 años de todo el país. Y el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, apoyo a niñas, niños y adolescentes jóvenes de 0 a 29 años que tienen discapacidad permanente. Bueno, espero haber sido muy clara, concreta, y me gustaría hacer mención de 3 conclusiones. La primera, la administración pública es compleja y tiene un objetivo principal, que es el bien común, y se va a auxiliar de diferentes organismos y dependencias, delegando funciones. La segunda, los 3 poderes de la Unión tienen bien delimitadas sus facultades y competencias, las cuales se deben respetar. Y tercera, es importante tener claro que la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a lo dispuesto por la ley orgánica. Eso sería todo. Aquí tenemos las fuentes de consulta de nuestro trabajo. Muchas gracias.